lo puedo tener antes la dirección, bueno, te la mando, y si no, la mandaré hoy a la noche. No, miren, yo por mí, igual no seguimos con didáctica, seguimos con... con conocimiento de esa es la directiva que también tengo, porque es más potente y a lo mejor podemos aprovechar esa horita que tenemos de mí para, digamos, mirar un poco cosas que a lo mejor ya vimos, pero reforzarlas un poquitito más. Bueno, igualmente, veremos que no tenga ningún problema del tipo electrónico, ¿qué tal, nene? Que nos impida poder hacer eso, ¿no? Porque ahora el medio docente vieron 10, empieza con las actualizaciones, como lo quieren sacar, lo quieren cambiar por 1, 11 y 12, y sí, la guita. Si agregan un pichirula más, te hacen creer que es lo mejor. Y entonces se van mandando actualizaciones, qué sé yo, a veces eso enlentece mucho a la máquina. Bueno, pero espero poder darlo, y si no, bueno, de alguna forma solucionaremos esa horita de alguna otra forma. Así que bueno, voy a ver si puedo después en horario vespertino, si no nocturno, mandarle lo que les comento. Bueno, vamos a seguir con conocimiento del medicamento y fundamentalmente vamos a seguir para poder entender los medicamentos del orden respiratorio. Vamos a seguir repasando algunos puntos cruciales de la fisiología respiratoria. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos entonces finalizado en eso de la broncoconstricción, la resistencia? A partir de ahí, dentro de lo que es la mecánica respiratoria, tenemos que tener un concepto que es muy importante, que es la ventilación alveolar. O sea, ¿qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es el aire útil que permite realizar la hematosis. ¿Por qué? Porque no todo lo que está circulando por la vía respiratoria, que eso era la ventilación pulmonar, me va a servir para poder realizar la hematosis. Bueno, ¿y cuál sería la fórmula de la ventilación alveolar? La ventilación alveolar tiene esta fórmula. Es igual al volumen corriente menos lo que se llama espacio muerto menos esto por frecuencia respiratoria. Esto yo lo explico porque hay algunas enfermedades como el enfisema donde estos mecanismos se encuentran alterados. No son los mecanismos que realmente se producen en forma correcta. Y, por ejemplo, si uno usa a lo mejor lo que charlábamos el otro día, que me preguntaban de la dexametasona, entonces por ahí uno puede utilizarlo en un broncoespasmo, no es que esté mal, yo les explicaba a ellos, si bien no va a tener un efecto directo sobre la broncoespasmo. ¡Qué genialidad! Dijo Katy que cuando se vaya el doctor no se vaya ninguno, que así habla con ustedes. Por el mensajito que le mandaron al grupo. Bueno. Así habla con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Entonces tenemos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Esto entonces, como les decía, es muy importante porque estamos hablando de esto de la dexametasona, los corticoides. El corticoide a lo mejor me va a permitir restar el componente inflamatorio que pueden tener. Entonces, si bien no tiene un efecto broncodilatador directo, como por ejemplo el salbutamol, el ventolin, el velotet, que son adrenérgicos simples, después lo vamos a ver un poco con más de detalle, sin embargo,
Así sería para que lo puedan entender. Me limpian la cancha, me despejan el lugar como para que pueda tener más efecto el broncodilatador. Ese es el tema. Bueno, después más adelante lo vemos. Pero esta es la fórmula de espacio de ventilación alveolar. Aire útil. Bueno, entonces acá, cada vez que uno presenta un tema, se plantea el otro. ¿Cómo es el tema? Volumen corriente ya vimos lo que era. Pero ¿qué es el espacio muerto? El espacio muerto comprende un área de la vía respiratoria en donde no se puede realizar la hematosis. Entonces, si no se puede realizar la hematosis, eso trae como consecuencia, como bien lo define este autor West, que yo les decía los otros días, por lo menos dos situaciones. Lo que se llama el espacio muerto anatómico y lo que se llama el espacio muerto fisiológico. Quiere decir que son zonas por donde va a circular el aire, o sea, ese aire de la ventilación pulmonar, que te acordás era volumen corriente por frecuencia respiratoria, pero donde no vas a poder realizar hematosis. Quiere decir que es un aire que circula, pero no es útil. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Vamos primero a ver qué es el espacio muerto anatómico. Bueno, el espacio muerto anatómico es muy sencillo de entenderlo. Está representado por la superficie que corresponde a todas las vías aéreas extrapulmonares y pulmonares que tienen una estructura que impide realizar la hematosis. Ahora se van a dar cuenta, impide realizar la hematosis. Por ejemplo, las fosas nasales, la laringe, la tráquea. Podría repetir porque el espacio anatómico está representado por las vías externas. Exacto, por las vías. Externas. No, tanto las vías respiratorias, tanto las superiores o extrapulmonares, como las inferiores o intrapulmonares, en las cuales no se puede realizar, debido a la estructura que tienen, la hematosis. Es un concepto muy largo, pero ahora se van a averiguar enseguida. Miren, fíjense lo que yo estoy diciendo: fosas nasales, laringe, tráquea, ¿te suena? Bronquios, bronquiofuentes, bronquios de menor calibre, bronquiolos terminales, o sea, están por ahí, circula el aire, inspiración, expiración, pero en ninguno de esos puntos podemos realizar hematosis. ¿Por qué? Porque la hematosis específicamente se hace a nivel alveolar, no hay otro lugar. ¿Se entiende? Entonces por ahí circula aire que forma lo que en fisiología se llama un espacio muerto, que de llegar al alvéolo va a poder hacer lo que tiene que realizar su función. Bueno, sobre ese espacio muerto anatómico, es un espacio muerto que está vinculado a que realmente algún defecto que pueda haber desde lo que es la circulación del aire. De pronto, yo a lo mejor, si bien esto no participa en la hematosis, pero tengo estas vías respiratorias
con un proceso inflamatorio, una bronquitis, una laringotraqueitis, entonces el pasaje de este aire por esta zona va a estar sumido a una mayor resistencia. Cuando esta clase se la damos a los estudiantes del profesorado de educación física en fisiología del ejercicio, les decimos que este espacio muerto anatómico, por más entrenamiento que quieras hacer para mejorarlo, no lo vas a poder lograr. Porque es la vida que es así y punto. Lo que, si esto ahora lo vemos desde este curso de técnicos de farmacia y desde lo que es la patología, yo lo que les podría decir, que evidentemente no es que lo vamos a poder agrandar o mejorar, pero si por alguna razón de las que les dije antes está ocupado, nosotros podemos tener fármacos, técnicas kinésicas como para volver a recuperar ese espacio muerto que está perdido por el proceso inflamatorio. Pero si lo tengo que pensar en función de mejorar en una persona, supongamos normal o con una patología, mi performance respiratoria con actividad física, no puedo hacer nada. Bueno, ¿entendieron lo que es el espacio muerto ese? Muy bien. ¿Cuál es el otro espacio muerto? El fisiológico. El espacio muerto fisiológico, que obviamente tengan en cuenta que los dos, yo los digo por separado, pero los dos se suman, están los dos presentes, ¿no? Eso se entiende. Bueno, el espacio muerto fisiológico son áreas del tejido pulmonar en donde falta o hay ausencia, si quieren, de una concordancia de las estructuras que realizan el proceso de hematosis. Hay una falta de concordancia. De las estructuras Que realizan la hematosis. Bueno, para entender esto, ¿yo puedo borrar acá? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir a lo que se llama en didáctica, a la transposición. En vez de falta había dicho ausencia, ¿no? Concordancia. No concuerda. En donde falta o ausencia. Donde falta o hay ausencia de una concordancia, ahí está. Tienes razón. ¿Cómo es el tema? Yo, por ejemplo, tenemos el pulmón, pongamos un pulmón normal, donde se pueden señalar, para entender este tema, tres áreas. Vamos a decir, esta la vamos a denominar área 1, esta 2 y 3. Esto área 1, 2 y 3 es algo que se le ocurrió a Glina. No es que en el libro de fisiología está 1, 2 y 3. Bueno, yo también me puedo dar a esta altura el lujo de inventar algo. Claro, yo en anatomía, cuando la cursé en la Facultad de Medicina, hace ya unos cuantos, no voy a decir cuántos años, antes lo decía. Ahora es tanto que, bueno, ya tengo mis primeros alumnos del profesorado, son gente de 48, 50 años algunos, y empezaron a los 18, no es que empezaron así. Así que bueno, entonces no digo nada. Bueno, entonces, había un profesor de anatomía funcional que ya está fallecido, el doctor Juan Carlos Casiraghi, que tenía una visión de la anatomía funcional. Y entonces, los anatomistas antiguos, que acá en Argentina se sigue mucho la escuela francesa,
más que la anglosajona en el tema anatómico. La escuela francesa es, por ejemplo, Henry Bouvier, Latarjet, Testour, bueno, toda esa gente, Michel de Boulogne, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo tenía un enfoque bastante, digamos, especial de la anatomía. Porque uno dice en la anatomía, chao, pero esto siempre es así, no es así. Te lo mostraba, tenía documentación. Un capo, era un tipo jodidísimo para evaluar también. Entonces, el tipo, bueno, a veces los anatomistas que hacen topografía tienen la idea de hablar de triángulos, cuadriláteros, esto, lo otro. Entonces hay una zona acá, en la zona de la axila, que hay un montón de triángulos, que cada uno tiene sus nombres. Entonces él se inventó uno también, el triángulo de Cagliari, claro. Que cada triángulo no era así nomás. Vos tenías que estudiar el continente y el contenido. Y si lo aprobabas oralmente todo el contenido, venía acá a la mesa con el preparado y mostrámelo. Bueno, eran maléficos. Entonces, 1, 2, 3. Sí, lo digo porque realmente no, si bien sabía mucho, sigo pensando que no era quizás para el estudiante de primer año de medicina darle una anatomía tan profunda, salvo después el que quiera hacer cirugía. Bueno, ese obvio tiene que tener. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, 1, 2, 3, vamos a poner. Esta zona, en realidad, en vez de querer llamarla 1, la pueden llamar apical. Palabrita griega que quiere decir arriba, en la punta, apical. Lo que hacen por ahí guardias en los hospitales, sacan la placa de tórax y dicen, mira, hay un infiltrado apical. Tiene tos. ¿Qué era lo que significa? Tuberculosis, sí. ¿Cómo es? Querida, apical. Zona apical. Apical, la de arriba. Sí. Bueno, esta se llama zona media o medial. ¿Por qué? Porque está en el medio. ¿Qué querés que te diga? No tengo otra. Y esta es una zona basal, porque está en la base. Y que acá, esta base se apoya de un músculo muy importante que se llama... Perfecto, qué felicidad. Miren, ustedes lo saben mejor. Educación física que tienen que trabajar sobre los músculos. Qué felicidad. Diafragma, ya lo voy a usar hoy a la tarde para atormentar. Diafragma, mira, en otro piso lo sacaron más rápido. Diafragma. Entonces, 1, 2, 3. Bien, 3 son. ¿Cómo es el tema este? En el pulmón tenemos que considerar algo que es un poco diferente en otros órganos. En el pulmón nosotros lo que podemos hablar es de irrigación y perfusión para la parte de la sangre que llega a él. En otros órganos, vos por ejemplo hablas del estómago, irrigación y perfusión son sinónimos, pero acá no. ¿Dónde está la diferencia? Como dirían los franceses. Cuando vos hablas de perfusión, es la sangre funcional. ¿Qué quiere decir esto de la sangre funcional? Quiere decir que es la sangre que llega a través de sería en realidad una arteria que se divide en dos, que es la arteria pulmonar. Y por supuesto el retorno por las venas pulmonares. Recuerden que la arteria pulmonar sale del corazón de un ventrículo. Vamos a hacer como un juego. ¿Cuál? ¿Qué ventrículo sale de la arteria pulmonar? Dale, 30 segundos. Tienen dos puntas. Izquierdo o derecho. ¿Qué les parece? Derecho. Felicidad total. El ventrículo derecho. Muy bien. Bueno, ventrículo derecho. Entonces, sale del ventrículo derecho, se divide en dos y uno va para la arteria pulmonar, uno va
para el pulmón derecho y otro para el izquierdo. Y lo que transporta es una sangre con menor presión parcial de oxígeno. Eso sería quizás lo correcto. Es una sangre que es parecida en su composición, por más que esto es una arteria, a una sangre venosa de la circulación, más oscura, una cosa así como para que tengan una idea. Bueno, esa sangre es la que llega al pulmón, pero esa sangre es, los capilares de esa arteria pulmonar son los que, uno de los actores que va a actuar en la hematosis. Entonces uno dice que eso es la perfusión, la sangre funcional. Distinto es cuando vos hablas de irrigación en el pulmón. Cuando vos hablas de irrigación, es la sangre que aporta nutrición. ¿Qué quiere decir eso? Es la que no participa en la hematosis. Hay unas arterias que se llaman bronquiales, que son ramas de la aorta descendente torácica. Esas arterias le llevan al tejido del pulmón los nutrientes, o sea, la glucosa, los aminoácidos, el oxígeno, todo, pero no participa de la, digamos, hematosis. Bueno, entonces sí, ya me di cuenta. Entonces, hacemos una pequeña síntesis. De vuelta, para que se pueda entender esto. Volvemos al más fuerte 31, 60, qué sé yo. Bueno, volvemos a hablar. Vamos por la Tercer piso, de vuelta, tercer piso. Bueno. Nutrición, sangre funcional. Dos cosas de esta síntesis. En el pulmón, nosotros para poder entender lo que es el espacio muerto fisiológico, tenemos dos tipos de circulación para que se entienda. Una que está representada por la perfusión, que es la sangre funcional, o sea, la sangre que viene por la arteria del pulmón y que va a participar en el proceso de hematosis. Perfusión. Pero por otro lado tenemos un circuito arterial que se encarga de la irrigación. Ese circuito arterial que se encarga de la irrigación está representado por las arterias bronquiales, que son ramas de una gran arteria que se llama aorta, pero en el sector descendente torácico, da unas ramas bronquiales. Estas arterias bronquiales llevan entonces la sangre que va a permitir que el pulmón, como cualquier tejido, le llegue la glucosa, aminoácidos, oxígeno. Se va a encargar de eso y sus venas bronquiales de sacar los desechos. Pero no participa en la hematosis. ¿Se entendió? Entonces, ¿seguro? Sí, la última parte de las arterias bronquiales llevan Las la arterias sangre que va a bronquiales va a permitir la nutrición. Vamos a hacerlo más sencillo. La nutrición del tejido pulmonar, pero no la hematosis. Hay que distinguir esos dos elementos. Perfusión y irrigación. Perfusión representado por la arteria pulmonar. Hematosis. Irrigación, arterias bronquiales. No participa en la hematosis, sí de la nutrición del pulmón. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, explicado esto, nosotros dijimos que hay una falta de ausencia de concordancia entre los elementos que tienen que participar en la hematosis. Entonces, para poder entender esto, tendríamos que pensar cuáles son estos elementos que permiten realizar la hematosis. Estos elementos que permiten realizar la hematosis es un poco también medio complejo. La hematosis no deja de ser, lo que vimos en biología, un mecanismo de transporte simple, sin gasto de energía, una difusión. Lo que pasa es que acá, en vez de ser un líquido y un sólido, es
pasajes de gases mezclados en una solución acuosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno cuando tiene que explicar la difusión, después la hematosis, después por ahí vamos un poquito más a profundizar eso, tiene muchas cosas, pero se hace en un sector del pulmón que se llama membrana alvéolo capilar. Es un poco más profundo de lo que yo voy a explicar en estos 10-15 minutos que nos quedan, pero yo apelo a sacar un poquito la profundidad para explicar alguna cosita elemental como para que permita entender lo que quise hacer acá. ¿Me explico? No es todo el problema de hematosis que ya lo resolvemos. Entonces, alvéolo capilar, básicamente, lo que te está diciendo que para realizar una hematosis vos vas a tener que tener un alvéolo, después vemos el flujo direccional, tiempo al tiempo, y vamos a tener capilares, por ejemplo, el capilar de esta arteria pulmonar. Y yo asumo que ustedes saben lo que es un capilar, ¿no? ¿Qué es un capilar? Son como unas especies de pelitos. No. ¿Alguien puede definirlo un poquitito mejor? ¿Cómo, querida? La terminación venosa o una terminación arterial, o puede ser una terminación linfática, pero la característica del capilar es que tiene un tamaño muy parecido al del glóbulo rojo, 7-8 micrones, y que es una estructura muy sencilla. Es una membrana basal con algunas células, pero es apta para que pueda hacer intercambio. ¿Te acordás que el alvéolo, yo les contaba que era algo muy frágil? Entonces, esa es la definición de capilar. Sí, es un terminal, como muy bien dijo la compañera, pero aparte de eso agregarle esas características. Y de todas es la parte de lo que sería el árbol circulatorio que hace contacto directo con la célula, no con el tejido. Directo ya, célula con célula. Bueno, entonces, vamos a esto. Yo necesito, y ahí viene el tema de la concordancia, que en las diferentes áreas del pulmón esto esté proporcionado. ¿Por qué? Fíjense esto, después lo anotan si quieren, yo les voy a dar una definición, pero primero entenderlo. Si yo no tengo esto, ¿voy a poder hacer hematosis? No. Si yo no tengo esto, pero tengo esto, ¿voy a poder hacer hematosis? No, A ver, de vuelta no, para que se entienda mejor, vamos a hacer la transposición pedagógica. Saqué el alvéolo, dejé solo el capilar. ¿Puedo hacer hematosis? No, porque es un nivelito. Por supuesto. Una de la sangre. Es de agregación. Es el... Sí. Bueno, muy bien. Quiere decir que no concuerdan, eso quiere decir. Vos el pulmón tenés un dibujito así. Es triangular, piramidal. Un vértice que es menos ancho y que se va ensanchando hacia las bases. Entonces, si uno analiza lo que es el árbol bronquial, no en todas las zonas del pulmón coinciden los capilares con los alvéolos. En esas zonas donde no coinciden, y a pesar de ser estructuras que si coincidirían podrían hacer la hematosis, esas zonas configuran espacios muertos también fisiológicos. ¿Por qué fisiológicos y no anatómicos? Porque no estamos hablando de la tráquea, que por más vueltas que yo le dé, nunca va a poder hacer hematosis. Pero acá, y especialmente en personas sanas, o también en patologías donde se hace un plan de rehabilitación con la actividad física, no con lamentablemente no con los fármacos, de lo que no voy a hablar mucho en este curso, porque yo tengo que hablar de fármacos. Entonces, se puede esas áreas mejorarlas.
Pero lo que yo no puedo mejorar para la ventilación alveolar, dejando de lado que tengo una bronquitis y lo sané, no estoy diciendo eso. Lo que yo no puedo mejorar una vez que lo sané, la longitud de la tráquea ni nada. ¿Qué sé yo? Tendrás que agarrar un cirujano plástico, no sé. ¿Se entiende? Entonces, eso es el concepto de espacio muerto fisiológico. Se llama fisiológico, a diferencia del otro, porque son áreas que si existiría la concordancia, la hematosis se podría realizar. Encima, tengan en cuenta que para hacer la hematosis vos necesitas básicamente sangre y aire, hacerlo fácil. Físicamente, el aire, que está en forma de vapor, tiende a subir y la sangre, por densidad, tiende a bajar. Entonces, eso también colabora bastante con crear áreas de espacios muertos fisiológicos. Entonces, ¿por qué marcamos 3 zonas? Para poder establecer esta relación, de vuelta, este señor Weiss y otro que era un argentino, Centrángolo, hay un hospital por la zona de Vicente López que recrea el nombre de este médico argentino, que escribieron junto con uno que se llamaba Chile, un librito de pulmón, que ahora por ahí está un poco desactualizado. Dividieron las zonas del pulmón en 3 sectores y se utilizan unas siglas. La sigla esta, B, no se pone la P porque se sabe de lo que uno habla, implica la palabra ventilación, aire sería eso, para tener más fácil. Y esto se lo divide por el volumen de sangre que llega, que en la fórmula se lo pone así, con una Q. No es una nota blanca de música, creo que nadie, creo que tampoco nadie acá, no es tampoco, no es una corchea tampoco, bueno, no, tampoco. Es una Q, que lo podés poner así o lo podés ahí. Esto representa perfusión. Perfusión. El otro día le preguntaba a alguien que toca el piano los dioses, les digo, che, desarmame un poquitito, ¿por qué hay teclas blancas y negras en el piano? Yo no lo sabía. Me dice, las blancas son para las notas simples, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y las negras son justamente para estas combinadas, corchea, semicorchea, blanca, semifusa, fuso. Entonces, bueno, yo agarré y pensé, hay un horario de un piano muy lindo. Me dice, por favor, practicando a otro lado, no me imagines el piano. Salen unos sonidos sabrosos, qué sé yo. Bueno, esto me falta. Quiero decirlo. Ventilación, sí, ventilación, perfusión. Sí. Entonces, esta es la relación que yo tengo en los 3 lugares. Ventilación, perfusión. Y vamos un poco ahora a acelerar. En la zona número 1, ¿yo cómo puedo tener? ¿Qué les parece? Mucha ventilación y perfusión, ¿cómo va a estar? Más disminuida. Nos dijimos que la sangre va para abajo, el otro sube. Bien. En la 2, ¿qué pasa? Que está en el medio. En el medio son los indefinidos de siempre. Entonces, la B es igual a la Q, más o menos. Decimos que es una distribución homogénea. Esto no es matemáticas, aclaro. No es que se está contando cada alvéolo con cada capilar, ¿no? Porque no llegas más. Y al que le guste, a lo mejor, saber un poco más de estos espacios,
este muchacho Bohr, que hizo muchas cosas, entre ellas también se dedicó a estudiar esto. Niels Bohr. Entonces, y en la tercera, ¿qué puede pasar? A ver, díganme, ustedes son unos genios, ya casaron el de hablar. Menos aire, más. Maravilloso. Entonces, ¿cómo es? Al revés, menos ventilación y entonces más perfusión. Menos ventilación, más perfusión. ¿Entendieron estas tres zonas? ¿Sí? Bueno, ¿usted quiere...? Buen día. ¿Querés tener una